Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, entonces, entrando en materia de interpretación del texto sagrado, vamos a estudiar el capítulo primero. Y lo que primero podemos notar nosotros en este capítulo, por supuesto, es el saludo, el cual vamos a estudiar Gálatas capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Espero que en esa parte, a las iglesias de Galacia, con las lecciones anteriores comprendamos de qué iglesia se está tratando el escritor en este momento. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estos son los versículos que vamos a estudiar. Lo primero observamos nosotros es ese saludo de Pablo, que además de saludo es prácticamente una inmediata defensa, ¿no? Pablo está defendiendo ahí su ministerio porque, como pinta el panorama la carta a los Gálatas, y según la información que adicionamos también del libro de los Hechos, en los capítulos 13 y 14, que es el primer viaje evangelístico del apóstol Pablo por las regiones de Galacia, podemos notar que fue atacado. Ahora, la Biblia no dice explícita y claramente que en el caso de escribir la carta, el ataque fuese de los judaizantes, pero es evidente a lo largo de la carta que ataca el judaísmo. Adicionalmente, su defensa, había una probable, hermanos, una probable acusación contra el apostolado de Pablo. Tal vez, y digo tal vez porque no se dice explícitamente en la Biblia, pero haciendo nosotros, digamos, cálculos, estimaciones, es lo más probable, es lo más evidente. Los enemigos de la carta, en la carta son los judaizantes. Los enemigos en el libro de los Hechos son los judaizantes. Entonces, es muy probable que dijesen que él no era apóstol de Jesucristo, que solamente reconocían como apóstoles a los 12 que estaban en Jerusalén. Entonces, el saludo de Pablo también introduce una defensa de su apostolado. Comienza diciendo: Pablo, apóstol de no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esta defensa, por supuesto, tenía como objetivo contrarrestar esas muy probables. Es que decir que no o negar esto es ineludible, creo yo. Contrarrestar las falsas acusaciones de los judaizantes que se habían infiltrado en las iglesias de Galacia. Ellos, para desprestigiar al apóstol Pablo, lo más probable era que arguían que Pablo no era un verdadero apóstol, por no haber estado con Jesús en los días de su ministerio y por no estar en Jerusalén junto a los demás apóstoles. Entonces Pablo comienza declarando su apostolado. Ahora, merece lugar, mis hermanos, aquí entender un poco el trasfondo, hacer un breve recorderis, no exagerando de ello,
de esta carta en cuanto a la problemática entre los judaizantes dentro de las iglesias. Esos judaizantes no eran judíos como el resto del pueblo judío en el sentido de que rechazaran a Jesús como el Mesías, no. Los judaizantes de las iglesias de Galacia debemos entender respecto a ellos que parten del hecho de que reconocieron a Jesús. Es más, eran bautizados, podemos decir. Se bautizaron, creían en Jesús, pero el problema de ellos era que querían imponer la ley de Moisés como camino de salvación. Eran judíos que habían creído en Jesús y lo aceptaron como el Mesías prometido. Pero estos judíos eran conservadores, muy conservadores en cuanto a las tradiciones de su propia nación y de la ley de Moisés. Al ser judíos cristianos, podemos llamarlo judeocristianos, judíos cristianos, seguramente reconocían a los 12 apóstoles como apóstoles de Cristo, como enviados por él, pero estaban opuestos, en abierta oposición al apostolado de Pablo, a ese señalamiento posible, viable, el más viable de todos, dentro de lo que la Biblia no nos aclara explícitamente, es que Pablo responde diciendo en su saludo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que es este versículo que nos ocupa aquí en nuestro estudio, ¿no? Ahora, hablemos un poco de lo que es ser apóstol. La palabra apóstol, según este diccionario, nuevo diccionario bíblico, Wille-Swain, dice, la palabra proviene del griego aposteto, que significa enviar en pos de sí. Algunos dicen que su traducción literal es uno que es enviado, un enviado. Eso significa el término apóstol o de parte de. En el Nuevo Testamento se aplica a Jesucristo, que fue enviado por Dios para salvar al mundo, en Hebreos 3:1, ya ahorita lo miramos. Aunque se aplica más comúnmente a las personas que fueron enviadas en comisión por el mismo Salvador, esto es, a cada uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús para formar su cuerpo especial de mensajeros. Ahora, esa palabra apóstol tiene un sentido genérico. Importante entender esto, ¿no? A veces cuando leemos la Biblia, Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar porciones de la Escritura en donde a individuos fuera de los 12 y fuera de Pablo se les llama apóstoles. Es más, yo los animo a los que tienen el texto griego del Nuevo Testamento, tomen sus Biblias y vayan a Mateo capítulo 23, verso 1, que dice Jerusalén, Jerusalén, verso 37, perdón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ustedes buscan esa palabra enviados en el idioma griego y es apóstol. Entonces, tiene un sentido genérico, es decir, aplica a toda persona cristiana que haya sido enviada a predicar el evangelio, ya sea por parte de alguna iglesia local o que cumpla esa función de haber sido enviado por alguien a predicar el evangelio, haber sido delegado. Se le llamaba apóstol porque la palabra apóstol significa explícitamente eso, uno que ha sido enviado. Si en estos momentos a mí me envían a algo, a una misión, entonces, y yo hablara griego, me dirían apóstol porque fui enviado a algo, pero en un sentido genérico. Espero que me entiendan esto. Y en Hebreos 3:1 de Jesucristo se dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué le llama aquí a Jesús apóstol? Porque él fue enviado por Dios, enviado por el Padre a salvar el mundo de sus pecados. Y la palabra enviado, como se dice en griego, pues apóstol, entonces Jesús en ese sentido genérico es un apóstol. Hechos 14:4, miren lo que dice. Y la gente de la ciudad, está hablando de Iconio, Hechos 14, donde estaban Pablo y Bernabé. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, que fueron los que sedujeron al pueblo y lo escandalizaron, y otros con ¿quiénes? Con los apóstoles, pero en este contexto no están los 12 apóstoles, solo está Pablo y Bernabé. En este caso,
se le llama a Bernabé apóstol, pero no porque fuese en un sentido oficial o se le llamase así por cargo, sino en un sentido genérico. Ellos fueron enviados por la iglesia que estaba en Antioquía de Siria a predicar en esas regiones. Y como la iglesia los envió, la palabra envió en griego es apóstol. Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿quiénes? Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y hay más textos donde incluso a Silvano y a Timoteo también se les llama apóstol, pero en el sentido de ser enviados, un sentido genérico. Pero también, mis hermanos, esa palabra se utiliza en la Biblia en un sentido fijo y de cargo especial. Aquí es donde ya no todos son apóstoles, donde sino cierta clase de hombres escogidos por Dios se les dio ese nombre como una especie, digámoslo, de título que describe su cargo y su función particular dentro de la iglesia. En 1 Corintios 12, del 28 al 29 dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente a apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y hace preguntas retóricas, cuya respuesta obvia es no. ¿Son todos apóstoles en la iglesia? No todos son apóstoles. Y puede que en un sentido genérico hombres y mujeres sean enviados a predicar y se les llame en ese sentido genérico apóstoles porque fueron enviados, ¿sí? Pero como cargo, como un título, solamente los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Observen Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, y quiero que presten atención a esta frase, a unos, indicando que no todos son apóstoles, aunque en un sentido genérico todos sean enviados a algo, solo unos cuantos son en un sentido fijo y de cargo especial apóstoles. Otros son profetas, otros evangelistas, otros son pastores y maestros. Entonces, es importante que diferenciemos esto. Hoy día, muchos se autonombran apóstoles, pero no pretenden, oído a esto, aquí viene el engaño de algunos, no pretenden usar el sentido ordinario o general del término, sino que se dan como una especie de cargo. Dicen que son apóstoles, sobre todo estos televangelistas que salen predicando por las redes y televisión en estas sectas y denominaciones. Hay unos que se autoproclaman apóstoles, pero ese nombre que se dan es en un sentido fijo y de cargo especial. Son falsos apóstoles. No creamos esos engaños. Hoy día no puede haber apóstoles. ¿Por qué? Porque para ser apóstol hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? Hechos capítulo 1 del 21 al 22. Cuando, después de que Judas se ahorcó, se debía suplir ese número, 12. Por esto de que en el Antiguo Testamento los representantes del pueblo de Dios eran 12 tribus. En el Nuevo Testamento se debía llenar ese vacío, ese tipo y figura. Podemos inferir que a Pedro se le tuvo que haber revelado directamente esa cuestión y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea, observen el requisito principal, sea hecho testigo con nosotros. ¿De qué? De su resurrección. Lo que dice aquí el texto es que para ser apóstol tiene que haber sido una persona testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Algunos, oído esto que voy a decir, algunos ven como parte de los requisitos el haber estado desde el ministerio de Juan el Bautista.
esto, yo entiendo esa porción de comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue arriba, como una indicación de que la persona que iba en ese momento a ser elegido junto con los 12 hubiese sido testigo presencial de que Cristo estaba vivo, de que llevó su ministerio, murió y resucitó, pero realmente el énfasis es ser testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué digo esto? Porque pues si hablamos de ser seguidor estricta y exactamente como requisito, ser seguidor de Jesucristo desde el bautismo de Juan, el apóstol Pablo no encajaría en este requisito, pero Pablo sí fue testigo ocular de la resurrección de Cristo, porque Jesús se le manifestó, Jesús se le apareció resucitado. Entonces hay una discusión sobre estas cuestiones de los requisitos de los apóstoles, pero todo el peso del requisito recae es en ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo y haberlo visto antes de su muerte y resurrección vivo. Es más o menos eso el énfasis que transmite este pasaje, lo que podemos sustraer de ahí. Y ahí sí encaja el apóstol Pablo. ¿Por qué? Aunque no vemos en los evangelios, en los 4 evangelios, al apóstol Pablo siguiendo a Jesús, podemos inferir que el apóstol Pablo estuvo ahí. ¿Cómo estuvo ahí el apóstol Pablo? La Biblia dice que desde el bautismo de Juan a él acudían los fariseos y los saduceos para tentarlo, para tratar de engañarlo o contradecirlo. Y entre esos fariseos, por supuesto, el apóstol Pablo era uno de los fariseos. Él dice en Filipenses capítulo 3 que él era, en cuanto a la ley, era fariseo. Así que no podemos negar que de pronto Pablo hubiese estado entre ellos ahí, hubiese sido uno de esos fariseos contradictorios a Jesús. La Biblia no nos lo dice, pero la inferencia y la posibilidad, por supuesto, está abierta ahí. Y finalmente se le aparece resucitado en el camino a Damasco, entonces pues llena los requisitos para ser apóstol. Ahora, ¿qué reclaman los falsos apóstoles de hoy día? Que lo son, y algunos descaradamente dicen, ¿saben por qué soy apóstol? Porque a mí se me apareció Jesús, lo vi en un sueño, lo vi en una visión, se me manifestó. Pues si eso fuese cierto, el apóstol Pablo estaría totalmente equivocado cuando dijo en 1 Corintios 15, verso 8, que él fue el último de todos. Como a un abortivo me apareció a mí. Si después del apóstol Pablo hubiese hombres a quienes Jesucristo se le apareciera, se les manifestara, Pablo ya no sería el último, ya sería o el penúltimo o el trasantepenúltimo. Pero Pablo está diciendo aquí que él fue el último de todos. ¿Esto qué nos indica? Que después de Pablo ver a Jesús, nadie más iba a experimentar esa bendición hasta el día del juicio. Entonces, Pablo, si declaran las escrituras que él es el último y posteriormente aparecen hombres diciendo que ellos son apóstoles porque Jesús le apareció, pues descartamos a Pablo como el último y quedamos en el dilema entre comillas de elegir a quién le creemos, a Pablo que dice que es el último de todos a quienes Jesús se le apareció resucitado, o a estos hombres fraudulentos que dicen que Jesús se les apareció. Yo prefiero creerle, por supuesto, al apóstol Pablo y creer que de todos los hombres posibles a quienes Jesús se les hubiese aparecido resucitado, él fue, como dice el texto, el último de todos. Entonces, Pablo, por supuesto, llena los requisitos. Importante notar, volviendo al texto de la carta a los Gálatas, nos enfocamos hoy en lo que es ser apóstol. Importante notar que al decir Pablo, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, hasta ahí, sino por Jesucristo, Pablo está primeramente indicando que Jesús no era considerado por la iglesia primitiva como un mero hombre. Léanlo. Dice, no de hombres ni por hombres, contraposición, sino por Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que para la iglesia primitiva, tanto para los Gálatas como para el escritor, Jesucristo no era un mero hombre. Era alguien mucho más sublime, un ser divino, Dios manifestado en carne. ¿Por qué este énfasis? Porque con esto nosotros desahuciamos totalmente todas aquellas doctrinas y enseñanzas
que minimizan a Cristo diciendo que él fue simplemente un hombre, un maestro de moral y que no era Dios. Aquí Pablo dice que Pablo es apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Pues dicen que Jesucristo es un hombre, pues entonces hay una gran contradicción en su manera de hablar acá. Jesucristo superior al hombre. Adicionalmente, este pasaje está, además de insinuar, no directamente lo dice el texto, lo dicen otros, pero aunque no dice directamente que él es divino, que él es Dios, lo insinúa, lo implica, porque dice no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, separando a Jesús de entre el género humano, llevándolo a un estado mucho más sublime que los seres humanos. Entonces, esto demanda por supuesto, implica la divinidad de Cristo expresada en estas frases, no de manera explícita, pero sí de manera implícita. Y adicionalmente, porque es como dice nuestro dicho y adagio popular, matar dos pájaros de un solo tiro, adicionalmente está reiterando y defendiendo su apostolado. Pablo no es un falso apóstol, porque ningún hombre lo constituyó apóstol. Fue Jesucristo, ese ser divino, que no es un mero hombre, sino Dios manifestado en carne, fue quien lo constituyó como apóstol. Entonces, es una frase doble, una frase que resalta la divinidad de Cristo por un lado, pero por otro lado, defiende el apostolado de Pablo ante los gálatas, que estaban siendo engañados por los judaizantes, creyendo que el apóstol Pablo no era un apóstol legítimo. Así que muchos cristianos que estaban rechazando el apostolado de Pablo, gracias a la cizaña de los judaizantes, y de ese tema lo vamos a enfocar más adelante cuando toque su momento oportuno dentro de estas exposiciones de la carta a los Gálatas, de cómo los judaizantes probablemente engañaban a la iglesia en Galacia. Vemos que Pablo está defendiendo también su apostolado. Quiero que observemos también, hermanos, el versículo 4. Bueno, no nos saltemos el 2 y el 3, pero es un saludo, ¿no? Y todos los hermanos que están conmigo, o sea, en Antioquía de Siria, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Pablo estaba en Antioquía de Siria? Porque en el capítulo 2 dice, cuando Pedro vino, utiliza un tiempo verbal indicando que él estaba cuando Pedro vino a Antioquía, ¿sí? Si Pablo no estuviese en Antioquía, hubiese dicho cuando Pedro fue a Antioquía, pero dice vino, indicando que él estaba ubicado en Antioquía de Siria y desde ahí escribe la carta. Dice el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Qué expresión tan difícil para muchos. Vamos a explicarla. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En ese versículo encontramos dentro del saludo una breve anunciación del evangelio, ¿no? Ahí está expresado el evangelio de Jesucristo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la buena noticia que transmite el evangelio para librarnos del presente siglo malo. Con esta frase, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo enviaba una indirecta, porque él sabía que escribía una carta a los Gálatas y que la iban a leer los judaizantes. Entonces esto era una indirecta también para esos judaizantes. ¿En qué sentido? Con la expresión para librarnos, con esa expresión, para librarnos, estaba resaltando, mostrando de una manera indirecta que los cristianos judaizantes lo que estaban haciendo era todo lo contrario, estaban haciendo todo menos librar a la iglesia de Galacia, porque en vez de librarlos, como por ejemplo el tema prioritario de esta carta, librarlos del yugo de la ley, más bien los estaban ¿qué? Esclavizando. Entonces, es una forma de Pablo sutilmente meter una indirecta. Y digo Pablo, pero todos ustedes deben saber que cuando yo digo Pablo escribe, el Espíritu Santo fue quien lo inspiró. Entonces, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Qué indirectazo para esos judaizantes. Ellos no estaban librando a los gálatas de nada. Al contrario, los estaban moviendo a someterse al yugo de la ley. Los estaban, en vez de librar, esclavizar.
Colosenses 2:4, mire lo que dice, perdón, Gálatas 2:4, el mismo contexto de la carta lo dice más adelante, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Claro, ¿qué era lo que estaban haciendo los judaizantes? Reducir a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, a esclavitud, a someterse a la ley. Pero el verso 4 en la introducción dice que Cristo murió, no fue para esclavizarnos, sino para librarnos. Entonces una gran contraposición, y de manera sutil el Espíritu de Dios a través de Pablo introduce esta contraposición. O sea, como quien dice, mis hermanos, Pablo está combatiendo a los judaizantes no en líneas más adelante, sino desde que saluda a la iglesia comenzó a atacar. Pablo tuvo ese carácter, ¿no? Atacando desde la introducción misma. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Claro, totalmente contrario a lo que él declara en el versículo 4, capítulo 1, que Cristo murió fue para librarnos, no para esclavizar a los cristianos sometiéndolos a la ley. Les mostraba de manera indirecta que los cristianos judaizantes estaban haciendo todo lo contrario. En vez de librarlos, estaban más bien sometiéndolos al yugo de la ley. Ahora, después, Pablo indica que esa liberación era y aquí vamos a entrar en materia difícil, quiero que me presten suficiente atención, que nos concentremos acá. Pablo indica que esa liberación de Cristo no solamente es de los pecados, como dice el texto resaltado, indica propósito esa palabra, para librarnos del presente siglo malo. Presente siglo. Interesante esta expresión, de la cual vamos a empezar a hablar enseguida. Y quiero que con toda concentración y mente abierta, por supuesto, porque esto que voy a decir puede discrepar con el concepto que otros pueden haber llegado a transmitir. Una aclaración o interpretación dinámica, una aplicación para nosotros que no se puede negar. Indudable es que Cristo murió por los pecadores de toda época y de todo lugar. Esto no lo podemos negar. No murió por los pecadores de una sola época o generación. Él murió por los pecadores de toda época y lugar. Esto no se está negando o no se negará en lo que se dirá enseguida. Y segundo, Cristo libra de las tinieblas durante toda la historia de este mundo. Mientras el mundo exista y haya luz y tinieblas, pues Cristo, su sacrificio y su evangelio nos libra de esas tinieblas. Esto no se está poniendo en tela de juicio. Pero como nuestro interés es estudiar exegéticamente este pasaje, en materia de interpretación, primero debemos respetar todo el contexto de la carta para poder dilucidar mejor qué significa la frase el presente siglo malo. Debemos respetar todo el contexto de la carta, todo su panorama, su enfoque, la línea de pensamiento del escritor. No nos vamos a saltar estos detalles para darle otra connotación. ¿Por qué? Porque algunos interpretan presente siglo como el mundo. Entonces, que Cristo vino a librarnos del mundo pecador. Eso es una realidad, nadie lo niega, pero en este texto el significado de esa frase no es ese directamente. Segundo, debemos respetar las indicaciones de tiempo en las frases ahí expuestas. Si nos saltamos esas indicaciones de tiempo, caemos en errores de interpretación garrafales. Entonces hay que respetar las indicaciones de tiempo. ¿Por qué los premileniaristas, por ejemplo, creen que el reino de Dios no se ha establecido, que todavía está a futuro? Porque hacen caso omiso a las indicaciones de tiempo en la Biblia. La Biblia dice, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios está cerca, y ellos hacen caso omiso a eso y todavía lo tienen hacia el futuro. No hacer caso a las indicaciones de tiempo, los tiempos verbales en la Biblia, nos conduce a interpretar mal las escrituras. Y tres, debemos respetar el significado original de las palabras.
Puede que cierta palabra en nuestra época y en nuestro idioma tenga un concepto, una concepción distinta a la que tuvo en su original. Entonces hay que ir a ese original, hay que mirar el significado original de esa palabra y bajo ese significado aplicamos una interpretación al pasaje, al texto sagrado. Hablemos de la primera premisa que les propongo para interpretar esa frase, el presente siglo malo. Debemos respetar todo el contexto de la carta, su panorama, su enfoque, la línea de pensamiento del escritor. La temática, mis hermanos, la temática de la carta a los Gálatas, su enfoque, fue derrumbar la falsa doctrina de los judaizantes. Lo vimos en la lección anterior. Prácticamente es un combate entre el cristianismo y el judaísmo que se quería imponer sobre la iglesia. De eso trata la carta a los Gálatas. Y sus adeptos no querían aceptar, los judaizantes no querían aceptar que su edad, su periodo de tiempo, su dispensación estaba desapareciendo. Por ende, y por obvia inferencia, basados en ese panorama de la carta, es que me atrevo a decir que la frase, el presente siglo malo, tiene que estar ligada, relacionada con la época en la que vivía el apóstol Pablo, que a propósito fue un tiempo de transición, donde la edad o era mosaica estaba acabándose para dar paso a la era cristiana, ¿no? Entonces, interesante notar esto. No pasar por alto la línea de pensamiento y la temática de la carta. ¿Cuál es el enfoque de la carta? Atacar el judaísmo que se está infiltrando en la iglesia. Entonces, esa frase, librarnos del presente siglo malo, no podemos cortarla de ese contexto, separarla, aislarla y darle una interpretación ambigua. No. Tenemos que tomar esa frase y ligarla a la temática. Segundo punto que vamos a enfocar, debemos respetar las indicaciones de tiempo en las frases. Mateo 24:3, ¿qué es siglo o el fin del siglo? Dice las indicaciones de tiempo. Y él estando en Mateo 24, cuando habló de la destrucción del templo de Jerusalén y el fin de la dispensación mosaica, dijo, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ese siglo que se acaba acá, que la palabra siglo ya vamos a ver su significado, les adelanto, es una dispensación, un periodo de tiempo, refiriéndose a la dispensación mosaica o a la edad de Moisés. Aquí le preguntan los apóstoles, y bueno, vas a destruir el templo, ¿qué señales habrá sobre ese suceso cuando se acabe, cuando llegue el fin de esta edad mosaica, el fin de la dispensación mosaica? ¿Qué señales habrá? Esa es la pregunta que le están haciendo los apóstoles a Jesús en Mateo 24. Y cuando dice Pablo en Gálatas 1:4, el presente siglo malo, esa frase, esa indicación de tiempo presente, ¿para quién? Pues para Pablo y para los Gálatas. ¿Cuál era el siglo que estaba en esa época rigiendo? Aquí es donde algunos tropiezan y dicen, no, pero es que el siglo o dispensación mosaica acabó fue en la cruz y Gálatas fue escrito después de la cruz, entonces no aplica, hablas del fin de la dispensación o habla de la dispensación cristiana. No, noten Mateo 24:3, que la destrucción del templo ocurre en el año 70 y es después de la cruz, es 40 años después de la cruz, y a eso se le llama el fin del siglo. Es decir, este fin del siglo se refería a ese mismo presente siglo malo de que hablaba el apóstol Pablo. Además, que interpretarlo así como lo estoy exponiendo, respeta todo la primera premisa, el contexto de la carta, su panorama, su enfoque, la línea de pensamiento del escritor, que es mostrar que el judaísmo se va a acabar y que ya esa ley no nos rige. Cualquier otra interpretación se va a salir de ese panorama y no respetaría las indicaciones de tiempo. Si decimos que el presente siglo malo es para nosotros hoy en el 2023, pues entonces para Pablo presente como que nos saltamos esas indicaciones de tiempo. Noten, además en Gálatas, el mismo contexto de la carta nos saca de dudas. Gálatas 4, del 24 al 26 dice, hablando de la alegoría de Sara y Agar, que en realidad lo que envuelve son los dos pactos,
las dos dispensaciones, la mosaica y la cristiana. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres representan, son, dice son, el término son, representa, significan, es lenguaje figurado, como cuando decimos en la cena, este es la sangre, este es el cuerpo, pero significa. Son los dos pactos, y de paso, las dos dispensaciones, la mosaica y la cristiana. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde ¿a qué? A la Jerusalén actual. ¿Actual para quién? No la Jerusalén actual del 2023 ahora, la que vemos en televisión a veces y tiene una mezquita de los musulmanes. No, esa no. Aquí Pablo dice a la Jerusalén actual de su época. Respetemos, el segundo punto, debemos respetar las indicaciones de tiempo en las frases. Esa Jerusalén actual, en ese marco de tiempo al que Pablo llamó presente siglo malo. Eso es, Cristo murió, se dio a sí mismo para librarnos del pecado, pero también murió para acabar con esa dispensación, para abolir la ley y quitar toda esa época, esa generación en donde las personas estaban sujetas a la ley y donde el judaísmo tenía fuerza para oponerse a la iglesia por la existencia del templo, precisamente. Y observen Gálatas 4:29. Pero como entonces, interesante esa palabra, entonces, en el griego es tote, y es un adverbio que indica tiempo. Más adelante lo estudiamos mejor, refiriéndose a la era patriarcal donde Jacob y Esaú nacen. Pero como entonces, perdón, aquí se refiere a Isaac, pero como entonces, o sea, en ese tiempo, en esa era, la dispensación patriarcal, el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac, hace una referencia diciendo, así también, ahora, en el ahora de Pablo, en su época, los judíos estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Cuál es ese ahora de Pablo? Ese presente siglo malo del que se habla en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y finalmente, otra premisa es que debemos respetar el significado original de las palabras, y nos vamos a enfocar en esa del versículo 4 que tenemos ahí a la izquierda, siglo, que está resaltada. ¿Qué significa la palabra siglo? Dejemos que los léxicos nos la definan tal y como la entendieron los apóstoles, los cristianos del primer siglo en su idioma original. El diccionario Vine, diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, dice que siglo, en griego se dice aion, y significa una edad, un periodo de tiempo. No es el mundo. Ahora, noten que es un periodo de tiempo, pero no cualquier periodo de tiempo, sino que ese periodo de tiempo está marcado en su uso neotestamentario por características espirituales o morales. Es decir, según Dios se manifestara moral y espiritualmente, así se le llamaría a ese periodo de tiempo. Por eso llamamos dispensación patriarcal a la época en que Dios se manifestó a través de los patriarcas. Por eso llamamos dispensación mosaica al periodo en que Dios se manifestó a través de Moisés y los profetas, y dispensación cristiana al periodo en que Dios se manifestó a través de Jesucristo y de los apóstoles. O sea, el periodo de tiempo está marcado por características espirituales y morales según las operaciones divinas. Entonces, ¿qué es la palabra siglo? Es un periodo de tiempo, una edad, una época limitada. Tiene un principio y en este caso, en la era mosaica, tendría un fin. Entonces, Cristo murió también para eso, para establecer un nuevo pacto, traer una nueva era, un nuevo siglo, lo que la Biblia llama el siglo venidero, la dispensación cristiana, y acabar por completo con toda la dispensación anterior, dejarla a un lado y establecer una nueva era en el mundo, que es en la que vivimos nosotros ahora, la era cristiana. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos importantes, para poder interpretar esa frase, el presente siglo malo, miren, nos ha ocupado todo este tiempo esa frase, el presente siglo malo, para poder dar con su sentido original hay que valernos de todas estas premisas, respetarlas como normas de interpretación. Y se le llama malo. ¿Por qué le llama malo a ese siglo? Alguno dirá, pero si de todas maneras era la dispensación en donde hubo una ley divina, Dios se la reveló a Moisés, ¿por qué Pablo le llama
dice que era presente siglo malo. ¿Por qué malo? Tenemos todas las razones suficientes en la Biblia para decir que esa dispensación fue mala. ¿Por qué? Primero, porque la sangre de los toros y los machos cabríos, ¿qué más razón que esa? Bajo esa dispensación, los pecados no fueron perdonados. ¿Qué más razón que esa para decir presente siglo malo, comparándola en un sentido espiritual? Claro, ni durante la era patriarcal, ni durante la dispensación mosaica, los pecados se pudieron quitar. La sangre de toros y machos cabríos no pudo quitar los pecados. Con toda razón, Pablo podría decir presente siglo malo, pero la era cristiana, el nuevo pacto nos da el perdón. Entonces, en comparación con la dispensación anterior, ese era malo en ese sentido, ¿no? ¿Qué más razones? Hebreos 10:1, porque la ley era una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, y nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, maduros a los que se acercan. La ley no, bajo la dispensación mosaica, ninguna persona llegó a la madurez espiritual, cosa que hoy en esta dispensación podemos lograr y que Efesios capítulo 4 nos manda a madurar, a ser perfectos en Cristo, a llegar a su medida y estatura y su plenitud. Entonces, noten el contraste, ese siglo era malo entonces en ese respecto, ¿no? Gálatas 3:21, dentro de la misma carta vamos a mirar el contexto, ¿no? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué implica este texto? Que la ley no tenía el poder de renovar al hombre desde su interior. Ponía mandamientos para no pecar, pero no trabajaba mucho en la parte interna. En algunos aspectos sí, pero en otros se descuidaba, y Jesús trajo una nueva ley que nos trabaja y nos renueva desde dentro. Entonces, claro, los que vivieron bajo esa dispensación, para ellos, bajo estas nociones, era un presente siglo o dispensación o edad de tiempo malo en ese respecto. Ahora, yo quiero que noten el contraste. Hechos 17:23, adicionalmente, fuera de Israel, y hablando con algo alejados de esta cuestión de la expiación de los pecados, en el mundo Dios no era conocido. Dice Hechos 17:23 que hasta esa fecha el Dios del cielo era el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué era lo que dominaba en esa época? Una cantidad de dioses, un panteón de ídolos, que Pablo les llama demonios, en 1 Corintios 8, lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. O sea, el que regía era Satanás en el mundo entero. En Israel tenían la salvedad de la ley, una ley que los ayudaba a esperar en Cristo, pero el mundo entero no conocía a Dios. El Dios verdadero era el Dios no conocido. Entonces, por supuesto, se le podía llamar a esa dispensación el presente siglo malo, porque nadie conocía de Dios. Es más, el que rigió esa dispensación, porque Dios rigió a través de la ley, fue en el pueblo de Israel, pero el que rigió el mundo se le llama en 2 Corintios 4:4 el Dios no del futuro siglo, sino de el presente de Pablo cuando escribe esta carta, esa presente dispensación que estaba acabándose, la era mosaica. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el que dominaba la esfera espiritual en esa época era Satanás, ¿sí? Entonces, podía llamársele a esa dispensación el presente siglo malo. Pero se anunció que cuando llegara la era cristiana, cuando el nuevo pacto quedara totalmente revelado, ese aspecto iba a cambiar. En Hebreos 8:11, en un contexto donde se habla de establecerse el nuevo pacto, aquí haré un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice antes, dice el contexto, dice que cuando él llegue, ese pacto se revele, ninguno va a enseñar a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y hoy día, en cualquier parte del mundo, la gente sabe quién es Jesucristo, cuál es el Dios verdadero. Los dioses mitológicos que se adoraron en la época de Jesús ya quedaron en eso, mitología, pero del Dios del cielo, todavía, que algunos no obedecen, es otra cosa, pero de que lo conocen,
lo conoce. Entonces esta parte está cumplida para nosotros. Por eso Pablo le llamaba a esa época el presente siglo malo. Y en ese sentido, la muerte de Cristo fue tanto para perdonar los pecados del mundo, como lo dice ese mismo versículo, lean ahí Gálatas 1:4, se dio a sí mismo por nuestros pecados. En primera instancia, la muerte de Cristo fue para librarnos de los pecados, pero también la muerte de Cristo fue para librarnos de esa dispensación, o más bien para librar a las personas que vivieron bajo esa época, porque pues a nosotros realmente no nos cobijó esa dispensación, nosotros estamos en otra época, pero a ellos los libró de esa dispensación en la que ellos se encontraron, en ese periodo de transición en donde se estaba acabando la dispensación mosaica, pero estaba también naciendo al mismo tiempo la era cristiana. Cristo murió para librarlos. ¿Lo dice la Biblia? Por supuesto. Observen ustedes que dice, se dio a sí mismo. Su sacrificio también tuvo como objetivo librar de la ley mosaica y su dispensación. Romanos 7:4, ¿qué dice? Así también vosotros, hermanos míos, habéis, ¿qué? Muerto a la ley. ¿Cómo se libran las personas de la ley? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Notan? Lo dice ahí el texto, que el cuerpo de Cristo, su sacrificio, su muerte en la cruz, no fue solo para perdonar pecados, sino también para que las personas murieran a la ley, fuesen libres de la ley, fuesen libres de esa dispensación, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren lo que dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Cómo? Intervino muerte. La muerte es la clave. La muerte de Cristo en la cruz es la clave para acabar con el viejo pacto y establecer uno nuevo. Miren lo que dice Hebreos 10, del 9 al 10, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios. Y esto lo dice en un contexto donde dice el Señor al Padre, me preparaste cuerpo, habla, refiriéndose a su muerte en la cruz. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, el viejo pacto y la vieja dispensación, para establecer esto último, el nuevo pacto y la nueva era, la era cristiana. En esa voluntad somos santificados. ¿Y cómo lo logró? ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Todo apunta a su muerte también libró del Viejo Testamento, del yugo de la ley. Y si alguien dice, pero me estás leyendo Romanos, Hebreos, eso no es el contexto de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y cómo? ¿Cuándo fue que Cristo redimió? Colgado en el madero, es decir, a través de su sacrificio en la cruz. Así que el apóstol, con tan solo el saludo, mis hermanos, estamos en el saludo nomás, estudiando el saludo, mire todo las bases que puso y mostró el propósito de toda la carta. Desde el principio lo combatió el judaísmo que estaba tomando fuerza dentro de la iglesia o dentro de las iglesias de Galacia. Ya para culminar, quiero que nos refiramos a estos versículos del 6 al 9, pues de los cuales se reitera lo mismo. Son varios versículos, pero están reiterando la misma idea. Y vamos a hablar de esto, la sorpresa de Pablo. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó Pablo? Él dice ahí, estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un ¿qué? Evangelio diferente. Pausa acá. Vamos a entrar en materia algo polémica. Hoy día sucede el siguiente inconveniente que lastimosamente, voy a decirlo para edificación, tómenlo de esa forma, mis hermanos. Si un hermano predicador o hermano en Cristo que estudia las Escrituras se equivoca en la interpretación de un tema, de pronto le faltó estudiarlo mejor. O si un predicador en un futuro reconoce diciendo, hermanos, cuando yo prediqué X o Y tema, lo interpreté mal en esa época, pero ahora estudiándolo, lo entiendo mejor y quiero que lo corrijamos. Entonces, no, los que se oponen a esos correctivos o los que se quedan aferrados a una vieja interpretación dicen, está predicando un evangelio diferente, está torciendo la Biblia, nos está cambiando la doctrina. Y citan este texto, un evangelio diferente. Sea anatema, hay que excomulgarlo.
Terrible. ¿Por qué? Porque este pasaje, cuando Pablo tuvo en mente esa frase, evangelio diferente, él habló neta y exclusivamente de esto, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, mire el evangelio diferente, no van a ser salvos, no podéis ser salvos. Los judaizantes mostraron un evangelio diferente en el sentido de que trazaron un camino de salvación, un plan de salvación distinto. Eso fue lo que se alteró. Pero esos versos desde el 6 hasta el 9 no están considerando, por lo menos en la mente de Pablo y del panorama de la carta, que cuando uno estudia, un ejemplo, sobre el velo de la mujer, y hay uno que interprete que el velo es obligatorio el día para la mujer y otros que no, entonces eso es un evangelio diferente y hay que cortar comunión. No, porque no es Gálatas capítulo 1 del 6 al 9, no está considerando esos temas que además son temas que no comprometen la salvación o no alteran el plan de salvación. El problema de la época en Galacia era que estaban trazando la ley como camino de salvación y decían incluso que si no se circuncidaban no iban a poder ser salvos. Eso sí es un evangelio diferente, pero ¿cuántas veces se han malinterpretado o empleado mal estos textos de Gálatas 1 del 6 al 9? El evangelio diferente en la carta a los Gálatas era el querer lograr la salvación por las obras de la ley. Ese era el evangelio diferente. No se trataba de asuntos de interpretación errónea de las escrituras en algún tema que no comprometa la salvación. Porque hay temas que no comprometen la salvación, como los asuntos de opinión, como el tema del velo y otras materias dentro de la Biblia que en caso de errar en el entendimiento, alguien que en su proceso de crecimiento y de estudio de la Biblia puede llegar a entenderlo mal, no significa que la salvación está comprometida. Yo mismo y varios hermanos predicadores han reconocido que en algún tiempo erraron en alguna interpretación de alguna temática. Hasta nuestros hermanos más reconocidos en sus escritos lo han reconocido, lo han aceptado. Entonces significa que cuando estaban en el error estaban perdidos, eran anatemas y ahora se salvan. No, porque no está involucrado el tema del plan de salvación, que es lo esencial para que las personas lleguen a Dios. Entonces, esta carta, cuando dice evangelio diferente, no está tratando asuntos de interpretación erróneas de temas que no comprometan la salvación. Segundo, el camino de la salvación que traza el evangelio de Jesucristo es la salvación por gracia. ¿En qué consiste la salvación por gracia? Brevemente lo expongo con un ejemplo. ¿Sí? Salvación por ley o por la ley de Moisés es como cuando tú tienes que pagar una carrera en la universidad y primero tienes que matricularte y no recibes el título ahí cuando te matriculas. Primero tienes que hacer los exámenes, pasar las materias y al final te dan el título. Eso es salvación por ley. Pero salvación por gracia es que te matriculas y te dan el título ahí mismo. Y después haces el proceso. O sea, la salvación te llega una vez, te conviertes, una vez entras al agua, te arrepientes y te bautizas. Cuando sales del agua, ya eres salvo. No tienes que hacer obras de la ley de Moisés para alcanzar la salvación, sino que Dios te la regala, es por gracia, te la da justo cuando sales del agua. Entonces, ese es el camino del evangelio verdadero, salvación por gracia. Lo dice el pasaje, observen que sí, ahí está, la gracia de Cristo, os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente, desconfiar de la salvación por gracia y creer que no eran salvos a menos de que se circuncidaran, mínimo, decían los judaizantes. Esa era la discusión en la carta a los Gálatas. 3. Muchos usan mal este pasaje, aplicándolo a todo tema de la Biblia y acusando a quien discrepa de predicar un evangelio diferente. Pero eso no fue lo que Pablo tuvo en mente al escribir Gálatas. Ahí se hace una mala aplicación del texto. Obviamente, aplicación dinámica, obviamente hoy día, cualquier persona, cualquier hermano en Cristo
que trace un camino, oído a esto, y presten atención ahí, un camino de salvación diferente, un plan de salvación distinto al que las escrituras enseñan, será culpable de enseñar. Por supuesto, ahí sí es un evangelio diferente. De pronto no el que Pablo tuvo en mente en su época, porque su problemática fueron los judaizantes, pero hoy día los testigos de Jehová, por ejemplo, nos trazan la idea de que no vamos al cielo, sino que vamos a vivir en la tierra. Entonces ponen otra esperanza, una esperanza diferente a la que nos trazó Jesús. Y dice Efesios 4, un Señor, una fe, un bautismo, como fuisteis llamados en una esperanza de nuestra vocación. Y Pedro dice que esa esperanza está reservada en los cielos para nosotros. Entonces, eso es un evangelio diferente, aunque no era el que Pablo tenía en mente cuando escribió Gálatas, pero de que es un evangelio diferente, es un evangelio diferente. Evangelio diferente es todo aquel que modifique o tergiverse el plan de Dios para salvación. Ese es un evangelio diferente, o que obstruya directamente nuestra salvación. Aunque seamos bautizados y después estudiamos temas, si esos temas obstruyen la salvación, van en contra de la meta, la ruta al cielo, eso es un evangelio diferente. Pero de pronto equivocarse o fracasar en significados de palabras o en no comprender más ampliamente cierto tema, es simplemente que le falta estudiar, le falta madurar, le falta crecer, y ese es el proceso en el que todos entramos a la iglesia. 5. Hay temas que no involucran la salvación, y el no entenderlos o predicarlos bien no se debe calificar como otro evangelio. Esto hay que reconocerlo. Si lo reconocemos, mis hermanos, y nos proponemos a esto, se van a acabar las divisiones, se van a acabar los pleitos entre las iglesias, entre la hermandad, las divisiones por cuestiones de conceptos que más bien se deben estudiar con cuidado, con mucha cautela, con madurez, con mente abierta, para llegar a tomar una decisión con respecto a lo que dice la Biblia en esas materias. Pero el plan de salvación inmodificable, ¿no? Pero el legalismo no va a tolerar esto que acabo de decir. Y si este estudio lo escucha algún legalista cuando lo suba a plataformas de YouTube, voy a ser objeto de críticas y de disparos contra mí. Van a decir, vean, a Germán está predicando un evangelio diferente. Pero bueno, ya sabemos que cortarían esa frase de su contexto. Finalmente, noten que el evangelio diferente en el mismo contexto de la carta a los Gálatas, verso 7, dice, no que haya otro, o sea, si hay un evangelio genuino y verdadero, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban. Yo me pregunto si cuando algunos utilizan esa frase evangelio diferente y la generalizan, ¿qué van a hacer con ese texto, ese verso 7, donde claramente explica que los promotores del evangelio diferente eran los que perturbaban a los de Galacia, nada más que eso, a los de Galacia, o sea, a los judaizantes? Pero bueno, ahí es claro, ese versículo 7 nos deja claro que Pablo tenía en mente era a los judaizantes en Galacia. Y dice al final, sea anatema, que significa maldito o destinado a sufrir las consecuencias de esa elección o ruta diferente al evangelio que nos trazó Jesucristo. Y finalmente concluye con esta exhortación, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, que concluye Pablo, no sería siervo de Cristo. ¿Qué significa esto? Resulta, ya para culminar, ahí en esa final del saludo, Pablo expone la razón por la cual los Gálatas habían caído, y era que los judaizantes eran sus enemigos, se opusieron los judaizantes a la gracia y predicaban la salvación por la ley. Y si no le hacían caso los gálatas, ¿qué hacían los judaizantes? Perseguían la iglesia, mataban cristianos. Entonces muchos gálatas, para evitar esa situación y congraciar a los judaizantes, dijeron, pues solucionemos el asunto. Seamos cristianos, creamos en Jesús, hagamos lo que dicen los apóstoles con respecto a la iglesia, pero a la vez mezclemos judaísmo, circuncidémonos, guardemos los días festivos de la ley de Moisés y algunos otros ritos, para no entrar en pleitos con los judaizantes. Entonces, a ese tipo de pensamiento de los gálatas es que Pablo les dice, hay que buscar el favor de los hombres, hay que agradarlos, que es que nos están matando, nos persiguen, muramos por Cristo. Porque si yo quiero agradar a esos hombres, a los hombres,
ya yo no sería siervo de Cristo. Probablemente los cristianos en Galacia, como sufrieron la persecución de los judíos, quisieron terminar el conflicto. ¿Cómo? Congraciando con ellos. Por eso habla de agradarlos. Y practicaron la circuncisión y muchos otros ritos establecidos en la ley. A esto Pablo responde que no está dispuesto a agradar a los hombres, dándoles vía libre, particularmente a los judaizantes de la época, para que introdujeran en la iglesia todas las prácticas que quisieran, como la circuncisión, con tal de que no los persigan. Ese miedo los conllevó a agradarlos a ellos, y Pablo les dice, si yo agrado a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Este mismo sentir de Pablo, aplicación dinámica para nosotros, este mismo sentir de Pablo debe existir en nosotros hoy día. Debemos defender las normas que Dios dejó para su iglesia, sus 5 actos de adoración, toda su organización, el culto, la organización, el propósito con el que Dios le dio. Eso lo debemos defender, porque si no, si queremos agradar a otros, dejamos de ser siervos de Cristo. Los gálatas, al permitir que los judaizantes se apoderaran de las iglesias, estaban cambiando todo lo establecido por Dios, porque ya entre los actos de adoración ya no solo estaría la oración, el sermón, la cena, la colecta, las alabanzas, sino que injertaban la circuncisión, injertaban la celebración de los días, meses y años judaicos, y esto se distorsionó totalmente. Y todo por agradarlos y para que no los persigan y para llevarla bien con ellos. No, ya no sería siervo de Cristo, dice Pablo. A veces, hermanos, cuando enseñamos y predicamos, corremos el riesgo de que nuestra predicación desagrade a la audiencia. Pero un verdadero siervo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Pablo, jamás predicará para contentar a la gente, sino para enseñar el mensaje que salió de Cristo. Gracias por la atención que me prestaron. Esta ha sido apenas la introducción, el saludo que Pablo hizo a los Gálatas. Vamos a seguir analizando versículo por versículo en este resto de tiempo que el Señor nos permita tener para entender mejor esta maravillosa carta, la carta a los Gálatas.